Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Martes, bueno, hoy es jueves, pero excepcionalmente tenemos un martes con François. Martes con François 22. Bueno, mucho trabajo esta semana, muchísimas cosas entre la máster, mucho movimiento, reuniones de formaciones con 22 agentes inmobiliarios. El miércoles tuvimos open houses, pues muchísimo movimiento. Pero aquí tenemos martes con François 22 y hoy vamos a hablar, después de lo que hablamos la última vez, de lo que no me gusta del sector inmobiliario. Hoy vamos a hablar de lo que me gusta del sector inmobiliario. Entonces, lo que me gusta del sector inmobiliario primero es la conexión con las personas. El sector inmobiliario es un sector donde tienes que gustarte conectar con la gente. La conexión con las personas, el don de gente, es lo que me gusta más en este sector. Además, si te gusta este negocio, quiere decir que estás trabajando todas las semanas y realmente no tienes días, no tienes horario para no hablar de dónde trabajas, para no hablar del sector inmobiliario, porque todo el mundo con quien te encuentras tiene algo que opinar del sector. Todo el mundo ha tenido la experiencia de vender o comprar. A mucha gente le interesa cómo está el mercado. De hecho, muchas preguntas que se me preguntan a mí como pequeño experto del sector, pues cómo va el mercado, cómo está el mercado, cómo está el mercado en España, cómo está el mercado en Barcelona. Pues entonces tienes siempre opción de conectar con la gente. Entonces este realmente es el punto número uno de por qué me gusta el sector inmobiliario, porque puedo estar siempre hablando, conectando con las personas. Un buen agente inmobiliario pues tiene que gustar, conectar con las personas. Punto número dos. Emocionalmente es un negocio muy gratificante, porque consigues entrar en la vida de las personas, tanto compradores como vendedores, y estás realmente ayudándoles a tanto comprar o vender. Estás maximizando el interés de las dos personas y tienes gente contenta, gente feliz de comprar, gente feliz de entrar en su nuevo hogar. Tienes negociaciones que pueden ser muy difíciles y tú, el agente inmobiliario, pues cuando consigues salir de estas negociaciones tan difíciles, pues cuando tienes operaciones que están casi perdidas porque los propietarios y los vendedores, los propietarios y los compradores no se llevan de acuerdo, no se ponen de acuerdo, pues si tú consigues hacer tu trabajo de poner de acuerdo estas dos entidades, estas dos personas, pues realmente sales de aquí con muchísima alegría, muchísima felicidad. Punto número 3. Financieramente gratificante. O sea que yo conozco poco negocio, poco trabajo, donde lo que dicen un poco los ingleses, los americanos, sky is the limit. O sea que tú puedes ganar muchísimo dinero en este sector si haces bien tu trabajo, si eres consistente, si eres persistente, si tienes don de gente, si te conectas a las nuevas tecnologías. O sea que no necesitas grandes estudios para ser un buen agente inmobiliario. Luego tienes formación, y una empresa como la nuestra, como el Banker, hacemos esto, formamos a nuestros agentes inmobiliarios, formamos a nuestras oficinas y le damos lo que no pueden encontrar fuera porque existe muy poca formación inmobiliaria. Entonces, financieramente gratificante, porque un buen agente puede ganarse muy bien la vida. Un buen agente o un agente medio puede ganar dinero una vez, puede sacar una buena operación, pero sobre el largo plazo le costará. Entonces, es financieramente gratificante. Punto número 4 que he escrito, amigos por vida. Es un negocio donde muchos amigos que tengo son antiguos clientes, porque otra vez estás en un momento importante, en un momento clave de la vida de estas personas que quieren vender, que quieren comprar, y realmente si consigues este negocio, este trabajo,
les estás ayudando y les estás demostrando que que ellos son importantes para ti, que les quieres y que quieres intentar, quieres conseguir este nexo, les quieres permitir comprar o quieres realmente estar en todo hasta el final, ayudándole, batallando para que consigan lo que quieren, para conseguir este acuerdo y realmente lo consigues, es que es mucho trabajo, es mucha empatía, es mucho conocer a la gente, lo que piensan, hasta dónde pueden ir y realmente al final de todo esto, no antes de que esto se acabe, porque yo conozco muchos agentes inmobiliarios que quieren ser amigos de sus clientes y esto no funciona. O sea que los amigos, cuando ya no hay interés, ya podemos ser amigos y tengo amigos desde hace mucho tiempo con quien hemos hecho muchas operaciones inmobiliarias o algunos solamente una, pero esta gente son amigos por vida. O sea que lo que hace este negocio es que te crea amigos cuando haces tu trabajo bien por vida. Punto número 6, cada vez es un trabajo de equipo. Y cuando te gusta conectar con la gente, te tienes que gustar también trabajar en equipo. Y en el mundo inmobiliario de hoy, pues no puedes tener éxito, no puedes ser un referente si no tienes un gran equipo detrás de ti, un gran equipo contigo. Por lo cual, esto de hecho vale no solamente con el sector inmobiliario, con muchos sectores, pero el sector inmobiliario cada vez más vamos hacia el concepto de equipos. Punto número 7, el trabajo de equipo también deriva en el trabajo con los colaboradores. Me encantan los seminarios inmobiliarios, me encantan los eventos inmobiliarios, se ve una energía, se ve unas ganas de compartir con los otros compañeros lo que te funciona, lo que no te funciona. O sea que los eventos inmobiliarios me encantan. Y los que tienen suerte de estar dentro de nuestra red, pues saben que no se puede perder el evento inmobiliario en Europa que tenemos o el evento inmobiliario que tenemos en Estados Unidos. Esto. Punto número 8 que yo he escrito. Hoy estamos en un momento muy challenging y tiene oportunidades fantásticas para los que abracen, ¿no? Los que cogen lo que existe hoy, los que cogen estas nuevas tecnologías y lo aplican a su negocio, trabajan su marca personal. Hoy hay un mundo de oportunidades que se está abriendo para nuestro sector y esto es lo que me gusta. Punto número 9, para los que tienen suerte de trabajar en el sector inmobiliario de lujo, pues chico, yo he visto casas, por supuesto, que nunca podría soñar en vivir dentro. O sea que, no sé si me explico bien, pero tienes oportunidades de visitar propiedades, de visitar casas, de visitar mansiones que nunca en tu vida puedes soñar que existe. Pues un poco como el vendedor de Ferrari, de Maserati, pues que nunca hay que decir nunca, esto ya nos lo dicen nuestros formadores, nuestros coaches, pero que nunca soñan de conducir, pero y esto los están tocando cada día, están asesorando a los clientes de estos coches magníficos y esto es realmente una alegría, una oportunidad bestial de compaginar un poco el ocio con tu negocio. Y luego punto número 10, porque estamos actualmente donde hay tanto presión sobre nuestro sector, pues lo que se está demostrando todas estas PropTech que están aquí llegando es que el papel, la figura del agente inmobiliario, pues se ha demostrado que sigue siendo muy presente y que sigue siendo imprescindible en una transacción inmobiliaria. O sea que el agente inmobiliario sigue siendo imprescindible en una negociación inmobiliaria. Y esto, la verdad, es lo que me gusta más. Bueno, pues ya está. Se acaba el martes con François, que hoy es jueves. Espero que os haya gustado. Si os gusta esto, ponerme like. También me podéis decir lo que os gusta a vosotros también en este sector. Y así podemos compartir. Un abrazo a todos
y nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias.